85,000 hectáreas que se han perdido desde que llegó Morena, que impactan o que reflejan que son prácticamente dos territorios de la Ciudad de México, lo que se ha perdido en bosques y lo que se ha perdido en selva desde que llegaron ellos. Que me gustaría que habláramos sí de libertades, pero que habláramos en serio de libertades también de un pueblo como el cubano que hoy está sumido en la miseria. Sin caer en esta polarización en la que señalas de izquierdas y derechas, pero ya enumerabas lo que se señala, porque no todo está comprobado de lo que acabas de mencionar, de personajes de izquierda y personajes de derecha. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Sigue la polémica por parte de la oposición en México por la visita que hizo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en la cumbre progresista allá en Barcelona, España. Rechazan que ante un foro puede ir restarle pues oportunidades en lo que se está negociando el convenio del TEMEC. Definitivamente sin argumentos y sin propuestas, y lo peor, no tienen agenda política, solamente se dedican a polarizar todo tipo de información. Dice Lilia Aguilar por parte de Acción Nacional que esto ha sido un gran error por parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo se puso intensa, que prácticamente así la tuvieron que callar porque perdió los estribos. Lo vemos y lo comentamos. A ver, yo de entrada decir que lamento mucho que otra vez busquen polarizar a nuestro país ahora con este tipo de pláticas, en particular la presidenta de la República desde la mañana. A ver, izquierdas y derechas, ¿de qué te sirve hablar de eso desde la mañanera cuando tienes a un país desolado por las desapariciones de sus jóvenes? ¿De qué te sirve hablar de derecha o de izquierda cuando no hay seguridad, cuando te pones al lado de personajes que han sido incluso metidos a la cárcel por corrupción, que incluso han sido también señalados de ser narcogobiernos, como lamentablemente también se señala al gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿De qué te sirve querer hablar de libertades cuando defiendes un gobierno como el de Cuba que tiene sumida a su gente en la miseria? Cuando incluso los únicos que hoy reciben la ayuda humanitaria y la reparten para quedársela, justamente son los militares y los que están al frente del gobierno que hoy defiende Claudia Sheinbaum. Lamentablemente es perfectamente incongruente escuchar todas estas solicitudes de libertad y de justicia cuando defienden un gobierno como el cubano. También cuando tienes al lado a Petro, que es señalado, insisto, de ser narcogobernante y que incluso hoy en su país ya tiene sendas carpetas de investigación al respecto. Cuando tienes ahí también a Lula da Silva, que estuvo detenido por sobornos. Cuando sale la presidenta de la República con un letrero de Cristina Fernández, que también hoy es sentenciada por corrupta. Mira, más allá de hablar de esto, qué bueno que es que se rescaten temas como la reforestación. Ojalá que hoy en México no tuviéramos 285,000 hectáreas que se han perdido desde que llegó Morena, que impactan o que reflejan que son prácticamente dos territorios de la Ciudad de México, lo que se ha perdido en bosques y lo que se ha perdido en selva desde que llegaron ellos. Que me gustaría que habláramos sí de libertades, pero que habláramos en serio de libertades también de un pueblo como el cubano que hoy está sumido en la miseria. Sin caer en esta polarización en la que señalas de izquierdas y derechas, pero ya enumerabas lo que se señala, porque no todo está comprobado de lo que acabas de mencionar, de personajes de izquierda y personajes de derecha no tienen señalamientos. Seguramente, pero vuelvo a lo mismo, sin querer, o sea, es un poco también contestando el cómo la incongruencia y el darse baños de santidad no les va bajo ninguna circunstancia, y por supuesto que a Morena muchísimo menos en este país. Por eso también es un llamado a entender que cuando hablen de este tipo de cosas, ellos tienen hoy mucho que nos deben a las y los mexicanos. E insisto, hoy lamentable con los hechos ocurridos en la Ciudad de México de una niña, una chava que fue a buscar trabajo en la Ciudad de México, Edith, y que desapareció, y que la misma fiscalía no fue para buscarla a solicitud de sus familiares, te habla justamente de la crisis de desaparecidos que tenemos en México. Y ojalá la presidenta de la República estuviera escuchando las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, en lugar de estar yendo a otros países a querer resolver problemas que incluso no puede resolver en su país. Se robaron la presidencia. Entonces, ver a Luisa Gutiérrez decir que hay un narcogobierno, cuando el único narcogobierno ha sido el del Partido Acción Nacional. Oye, los casos en donde Morena ha tenido vinculados a secretarios están en la cárcel. Oye, el tequila está en la cárcel. Está en la cárcel quien tiene que estar en la cárcel. Está en la cárcel quien tiene que estar en la cárcel, ¿no? Que ya habían avanzado. Y yo entiendo que para ellos sea muy difícil, ¿no? Porque la realidad es que la gente allá afuera sabe quiénes son ellos. Los conoce perfectamente bien. Hoy, fíjate, tiene liderazgos como Alessandra Rojo de la Vega, que va a España. ¿Estás obsesionado con ella? Que va a España. No, fíjate, te equivocas. Se confunden la crítica de un gobierno, ¿no? Con un tema de obsesión. Qué error, de veras. Qué falta de liderazgo, qué falta de congruencia, qué falta de entender los señalamientos. Regresa al tema. Y quiero mencionar alguna cosa que me parece muy importante. Es bien peligroso lo que está pasando en el mundo y es bien peligroso hacia donde se están moviendo. La ultraderecha, unida con empresarios, unida con consultores internacionales, empezando con un fascismo, con un neofascismo de terror, en donde se aprueban el robo de combustible. No, a mí no me da risa que vayan a robarse el combustible de otro país. A mí no me da risa que vayan a invadir otras naciones. A mí no me dan risa las matanzas y los genocidios,
Me parece delicadísimo, me parece ¿Te gravísimo. mordiste la lengua? No, perdóname, pero si te da risa a ti, Luisa. A mí no me está dando risa, me parece estás que dando te da risa. tristeza. El mundo está en una crisis terrible. Y los gobiernos como los de ustedes, de ultraderecha, lamentablemente apoyan ese tipo de acciones. Y qué bueno que nos reunimos en una cumbre progresista, porque no podemos permitir la deshumanización que ustedes están promoviendo a nivel internacional. Mira, se mordió la lengua en reiteradas ocasiones en esta intervención. A ver, por supuesto que no nos da risa y jamás nos van a dar risa los genocidios, pero a ver, los genocidios han pasado lamentablemente de todos los lados del tablero y vuelvo a lo mismo y de verdad te hago este llamado a que nosotros no seamos parte también de esa construcción de polarización. De verdad es un llamado justamente a que ya dejemos de lado izquierdas, derechas. A ver, tú hablas mucho de izquierda y eres una persona profundamente pues, que plantea muchas de las posiciones de derecha. Alguna vez presentaste incluso una iniciativa en donde querías restringir las libertades, Falso. de creencia de las personas, Falso. o incluso restringir también los narcocorridos. Falso. A ver, ¿sí las presentaste? Falso. Bueno, aquí siempre dices que es falso y primero Con todo gusto, en la próxima mesa de debate me las traigo y las aclaramos. Por cierto, ya Transparencia me contestó el Congreso que efectivamente tiene cero iniciativas aprobadas. Pero Falso. bueno, ahí está Transparencia del Congreso de la Ciudad. Iniciativas aprobadas. Bueno, si tienes claro que no depende de mí el proceso de dictamen de una iniciativa. Y habías dicho que sí tenías, pero bueno, regresemos al punto. No tienes claro, ¿verdad? Pues no sabes de eso, porque me parece que tú fuiste el que dijo que tenías muchas, que eras el que más había tenido iniciativas aprobadas. ¿De quién depende el proceso legislativo? Dijiste aprobadas. ¿De quién depende el proceso legislativo? De Morena. Qué chistoso. Bueno, luego platica con el Adelante. presidente de la República. Tranquilo. A ver, vuelvo a lo mismo. Yo más allá de insistir en esto, a ver, sí me gustaría mucho que entendiéramos que de todos lados se tiene que señalar y tenemos que estar en contra de todas las cosas que justamente enumeraste. El robo de hidrocarburos, tenemos que estar en contra. Pasa en México. Que haya desapariciones forzadas, tenemos que estar en contra. Ustedes lo Pasa provocaron en con su México. gobierno. Ahora ¿Sí? resulta. Y vuelvo a lo mismo. Hoy están ahí al frente y siguen queriendo sacar temas que ya ni siquiera ven al caso porque por mucho las cifras que ustedes manejan han prácticamente duplicado las cifras anteriores. Ok, no las veo, aquí están. Y vuelvo y ya por último para terminar esto, a ver, reiterar en el tema de Cuba. Hoy todavía hay 1.207 personas que están privadas de su libertad por manifestaciones políticas. Ojalá que todas estas vayan saliendo Muy poco bien. a poco. Las últimas 16 por haber protestado porque no había luz en Cuba. Adelante. Ahora imagínate tú, ¿qué pensará el Partido de Acción Nacional de Estados Unidos que matan a nuestros connacionales que salen a la calle a Está mal. manifestarse en contra de ICE? Porque según ella, entonces aquí los gobiernos de derecha entonces sí tienen la razón. Yo lo que quiero decir es nada más, hay que reivindicar no solamente la fortaleza, sino también la entereza del pueblo cubano. Porque el único pecado que ha cometido el pueblo cubano, así como su gobierno, es no alinearse a los decires de Washington. Lo tienen haciendo desde 1958 y han pagado un precio muy caro. Y ese precio se llaman sanciones económicas y aquí me parece que sobresimplificar no solamente habla de falta de humanidad, sino habla de ignorancia. ¿Qué es esta cumbre de la defensa de la democracia? Pues es tratar de evitar que lleguen estas acciones deshumanizantes a los países latinoamericanos. 12 horas de trabajo que encabeza la cruzada por la libertad de Milei, que hoy quiere encabezar el Partido de Acción Nacional. Acabar con los derechos laborales, que también quiere encabezar hoy Acción Nacional a través de la candidatura de Ricardo Salinas Pliego. Acabar con tener una educación completamente privatizada, no tener derechos humanos, no tener todos estos principios regidos por el mercado y la libertad y los mercados y las economías superinflacionarias como las que hoy tiene Argentina. Eso es lo que encabezan los gobiernos de derecha en Latinoamérica y eso es, me parece que algo que debemos evitar y concientizar al mundo al respecto. Me gustaría... Solo decir, ¿no? Qué curioso que nosotros sacamos de la pobreza 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Ellos no lo hicieron nunca. Qué curioso que nosotros elevamos el salario mínimo al 154%. Ellos no lo hicieron nunca, incluso vendían como ventaja competitiva los salarios mínimos bajos. Eso es lo que promovían. Qué curioso que hoy tenemos el programa de bienestar más importante enfocado a adultas y adultos mayores y a jóvenes, por supuesto, y a niñas y a niños a través de la beca Rica Cetina, y ellos nunca lo hicieron. Para cerrar, diferencias, ¿no? Fíjate, la presidenta viajó bajo el principio de sociedad republicana, en clase turista. Ahí lo tienen, amigos. La incongruencia queda evidencia por parte de esta pobre oposición. Un discurso que realmente solo da pena ajena. Saque sus conclusiones, mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. La verdad que esta oposición pues no propone nada, simple y sencillamente es censura, censura y censura. Y esto la gente lo ve, lo escucha y tiene bien definido cómo es que estos neoliberales del PRI y del PAN siempre han estado del lado incorrecto de la vida de los mexicanos. Siempre han estado apoyando a los macroempresarios, siempre han olvidado al pueblo de México y por eso están donde están ahorita, en el basurero de la historia. Amigos y amigas, nuevamente los invito a que me hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, yo aquí lo leo y también los invito a que me regalen su poderoso like, que es muy importante para el canal, y compartan la información si es de su agrado. También los invito
que se suscriban a su canal de Legión Política. Soy su amigo Francis, nos vemos pronto. Adiós.